Cuento para Navidad. Mi pueblo es un pueblo pequeño y con el progreso pues se fue haciendo más pequeño porque, bueno, los jóvenes de aquella época, claro, nos fuimos marchando porque queríamos prosperar, queríamos alcanzar el bienestar y también nuestras familias, nuestras madres, nuestros padres quizás nos animaban a eso, a salir del pueblo y abrirnos camino. Bueno, en cualquier caso, no es mi historia la que voy a contar, sino la de mi pueblo. Bueno, una pequeña historia de mi pueblo. Mi pueblo tiene una estación de tren, quizás eso es lo más importante que tiene. Es verdad que la gente vive del vino y de la viña, básicamente. También hay almendras, hay aceitunas y bueno, hay muchas cosas. Pero dijéramos que lo que la pone en el mapa, lo que le da importancia de cara al resto de las poblaciones de España y del mundo mundial, claro, es la estación del tren. La estación del tren que es un cruce de caminos. Pues en vano no está mi pueblo situado en cualquier sitio. Está en el centro geográfico de 4 provincias. Donde más cerca es Valencia, claro, que está a 80 y pico kilómetros. Luego está Cuenca, un poquito más lejos. También está Albacete y por último está Teruel. O sea, estamos al norte, sur, este y oeste. Pues claro, ese centro pues ha sido algo histórico y por eso pues geográficamente la estación de Utiel pues ha sido importante. O sea, bueno, quizás no tan importante como la estación de Canfranc, pero para lo que sirvió la estación de Canfranc, la de mi pueblo por lo menos todavía está en servicio. Pero pasan trenes y sigue pasando. Pasa ahora el AVE majestuoso a toda velocidad, que ya ni para, por cierto. Para un poquito más allá, entre Requena y Utiel. En cualquier caso, bueno, lo que quería contar tampoco es la historia del tren, aunque tiene que ver con el tren, claro. La historia es la historia del asilo de mi pueblo. En el asilo de mi pueblo estaba cerca de la estación, pero muy alejado del pueblo. La estación, al fin y al cabo, estaba al norte del pueblo, en el sitio más frío de toda la llanada aquella. Tanto es así que cuando éramos pequeños íbamos a la granja, que está cerca también de la estación, justo encima de la estación, le llamábamos aquello Siberia. Y es que verdaderamente aquello podía pasar por Siberia cuando estaba nevado o cuando hacía aquellas heladas y aquellas escarchas tremendas. Yo que lo veo desde la distancia, desde los muchos años del recuerdo, pues lo veo con otra luz, claro, del que lo estaré viendo ahora, pero me acuerdo de aquellos abuelos que estaban en el asilo, abandonados prácticamente de sus familias, que bastante tenían con sacar adelante a sus hijos y trabajar como burros. Allí se iban agostando hasta que finalmente, bueno, pues iban al cementerio que tampoco estaba muy lejos, porque cementerio, asilo y estación estaban muy cerquita, todos al norte del pueblo. Un pequeño pueblo, pero un pueblo importante por una cuestión geográfica, por ser el centro de un nudo de comunicaciones. Entonces la estación era importante. Me acuerdo cuando pequeño, muy pequeño, tendría 8 o 10 años como mucho, ir en una carreta tirada por un macho y pasar justo por debajo del puente de la vía y ver ahí un montón de locomotoras negras de las de carbón. ¿Qué hacían ahí tantas locomotoras? Creo haber visto alguna foto por ahí donde se ven todas esas locomotoras y desde luego no parece que sea el pueblo. Y esa concentración de locomotoras se hizo allí porque allí se desguazaban, allí se deshicieron muchísimas locomotoras, que si las tuviéramos hoy valdrían una fortuna cada una. Pero bueno, en aquel tiempo hacía falta hierro, hacía falta trabajo, hacía falta muchas cosas. Estábamos apenas recién salidos de una guerra y apenas acabábamos de dejar la cartilla de racionamiento, como aquel que dice.
Lo que tengo que contar es que los viejitos del asilo, claro, se la pasaban en el asilo la mayor parte del tiempo, pero los que malamente podían caminar o podían al menos estirar las piernas con su garrote y con más ganas que poder, llegaban hasta la estación. Y claro, la estación, ¿qué decir? Yo hoy que vivo en un puerto de mar, que vivo en Santa Cruz de Tenerife, que tiene el mar allí y que ha sido también un centro de comunicaciones, por mar, claro. Ver llegar los barcos, ver llegar los ferries, ver llegar los clippers, ver llegar los barcos de vela, aquellos, y bueno, hay fotos de Santa Cruz en las que hasta un cepelín se ve. Porque era un nudo de comunicaciones también. Entonces, claro, en mi pueblo, claro, la cosa era más modesta, pero con todo y todo, pues sí era un nudo importante de comunicaciones y la estación era un imán para los yayos. Los yayos iban allí como podían y allí se guarecían en la pequeña salita que había allí, que ahí estaba calentito con un par de buenos radiadores que seguramente dejaban encendidos por los abuelos, porque de otra manera aquello hubiera estado abierto y frío vamos, como una nevera. El caso es que, bueno, pues allí se la pasaban los abueletes, contando sus historias, sus batallas bueno, y también recordando y reviviendo, pues que recordar es volver a vivir. En cualquier caso es lo que estoy haciendo yo ahora. Eso, eso es lo que hacían. Y entonces, claro, cuando ya la cosa me iba a venir un tren, pues yo qué sé, mercancías, igual no le daban tanta importancia. Pero si venía ya una unidad de estas de pasajeros, o venía el talgo, bueno, que el talgo era lo más, el talgo era, joder, el talgo era, qué sé yo. Entonces, bueno, pues la verdad es que se ponían felices, se ponían contentos bueno, ahí se ponían, claro, a curiosearlo todo y a ver la señora que subía con las medias para demostrar que era una mujer primorosa, el señor que venía del campo con la boina y la callata, yo qué sé, el niño que venía curioso mirando y metiéndose el dedo en la nariz para sacarse los mocos. eh, Había de todo, hay una fauna tremenda y claro, los yayos estaban encantados de poder ver todo aquello que habitualmente pues no tenían la posibilidad de ver, porque en el asilo que iban a ver, sino una sopa paniaguada y a las monjas, que muy caritativas, sí, pero joder. En fin, allí se calentaban en el radiador, pillaban algún rayito de luz de los que entraban por las cristaleras de las ventanas de la estación y bueno, pues se saludaban con mucha deferencia al jefe de estación que tenía un sombrero espectacular con una banda roja que daba envidia a todo el vecindario. Y bueno, pues esta es la pequeña historia que quería contar. Ya sé que no es mucho, era un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño. Yo sé que la gente es grande y muy grande. A mí me hicieron grande. Yo he sido, bueno, me he sentido muy fuerte cuando he salido de allí porque ellos me curtieron y me hicieron, Dios mío, me hicieron muy fuerte. Cuando llego al pueblo, claro, pierdo toda esa fuerza porque obviamente estoy entre superhombres, entre supergentes que, que luchan y no poco contra un tiempo inclemente, contra una naturaleza fuerte, pero también hermosa y bueno, es la creación de Dios. ¿Qué voy a decir? Bueno, ya creo que tengo que acabar y con esto se acaba mi cuento de Navidad. Mm, disculpar sus muchos errores.